Hola y bienvenidos a la explicación de este examen de Mega Simulacro. Mi nombre es Alonso Alvarado, soy profesor de matemáticas y los acompañaré en la parte número 3. Empecemos. Pregunta número 1 de 55. En un estanque hay 18 patos y 24 cisnes. ¿Cuál es la razón de patos a cisnes? Lo más importante cuando nos piden una razón es comprender que nos piden la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Y hay que tomar en cuenta el orden en que se nos pide que proporcionemos dicha razón. En este caso nos piden primero patos y después cisnes. Vamos a acomodarlo en una pequeña tablita, como si de regla de 3 se tratara. Es decir, patos primero a la izquierda, que tenemos 18, y a la derecha, cisnes, que son 24. A continuación lo que vamos a hacer es esto. Esta es una razón, pero hay que simplificarla como si fuera una fracción. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que dividir ambos lados entre cualquier número que los pueda dividir a los dos. Es decir, podemos empezar dividiendo entre 2. Y del otro lado exactamente igual. Entre 2. Nos quedaría 9 patos y 12 cisnes. Hay que continuar hasta que ya no se pueda. A continuación, vamos a dividir, pero ahora entre 3. Y del otro lado, haremos exactamente lo mismo. Dividir entre 3. Y así nos quedarán 3 patos y 4 cisnes. En este punto, ya no hay ningún número que pueda dividir a ambos, a excepción del 1, y el 1 no nos sirve de nada. Por lo tanto, esta es la razón de patos a cisnes ya simplificada. Esa es la que buscamos en este problema. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la opción B. Continuamos con la pregunta 2. Gerardo tiene 2/5 de la edad de Alejandra. Si sus edades suman 28 años, ¿cuál es la edad de Gerardo? Bien. Yo te sugiero que, como estamos hablando de quintos de la edad de Alejandra, veas la edad de Alejandra de este modo. Esa completa es la edad de Alejandra. Ahora, de esas 5 partes, solamente 2 pertenecen a la edad de Gerardo. Acomodando todo esto, sabemos que ambas edades juntas suman los 28 años. Ahora, si a cada una de esas partecitas nosotros le ponemos una X, la famosa incógnita, podemos nosotros generar una ecuación. Es decir, las 2x de la edad de Gerardo más las 5x de la edad de Alejandra, y todo esto nos da 28 al final. Con esto podemos resolver la ecuación y obtener el valor de esta variable. Sumamos por términos semejantes 2x y 5x, y nos da de resultado 7x. Ahora hay que despejar la incógnita, es decir, dejarla sola de un lado de la igualdad. ¿Cómo lo hacemos? Hay que pasar todo lo que nos estorba del otro lado. En este caso el 7 es el número que nos estorba. Como está pegadito a la x, la está multiplicando. Hay que pasarla del otro lado, dividiendo. Esto quedaría como x igual a 28 entre 7. Y el resultado sería que x vale 4. Ojo, aún no hemos terminado. Sabemos que x vale 4, pero eso no es lo que a nosotros nos pidieron. Si recordamos el planteamiento original de este problema, vamos a observar que lo que acabamos de obtener es el valor de cada una de esas piececitas. Y como nos piden la edad de Gerardo, únicamente vamos a tomar esas dos que pertenecen a su edad. Por lo tanto, la edad de Gerardo será 8. La opción correcta, por consecuencia, será la opción C. Pregunta número 3. Con base en el diagrama se puede afirmar que... Bien, vamos a analizar cada una de las opciones que tenemos en este ejercicio. Opción A. El conjunto B tiene el doble de elementos que el conjunto A. Ojo, hay que identificar, en este caso con colores, qué elementos pertenecen a A, qué elementos pertenecen a B y qué elementos pertenecen a los dos conjuntos. Si nosotros estamos hablando que el conjunto B completo, es decir, contando el 8 y el 20 que están dentro del círculo B,
tiene el doble de elementos que el conjunto A, es decir, el 8 y el 12 que están dentro del círculo azul, esto sería incorrecto, porque en total, dentro del círculo naranja, tenemos 28 elementos, mientras que dentro del círculo azul tenemos solo 20. Claramente 28 no es el doble de 20, así que esta opción no sería la correcta. Continuamos con la opción B. La cantidad de elementos del conjunto A es igual a la cantidad de elementos que pertenecen únicamente al conjunto B. Si te fijas, esos 8 elementos que están justo en el centro pertenecen a ambos. Los elementos que únicamente pertenecen al conjunto B son los 20 que están a tu derecha. Por lo tanto, si checamos la comparación entre las dos cosas que nos piden en esta opción, vamos a ver que en realidad es la opción correcta. Por lo tanto, la respuesta sería opción B. Pregunta número 4. Iván decide repartir su salario de la siguiente manera, y lo vamos a ir anotando. El 20% lo destina a la comida. El 35% lo destina a la renta. El 15% combustible. Vamos a poner una G de gasolina. Y el resto lo invierte en su fondo de retiro. Fondo de retiro, el resto, que ahorita no sabemos cuánto es. Sabemos, eso sí, que su salario mensual es de 8,200. Quiere decir que nosotros podemos sumar todos estos porcentajes y al final nos va a dar 8,200, que para nosotros equivale, hablando de porcentajes, al 100%. ¿Por qué hablo primero de porcentajes? Bueno, porque con esto podemos nosotros completar esta pequeña expresión, esta pequeña ecuación y obtener qué porcentaje es el que falta, que es precisamente el que destina a su fondo de retiro. Si nosotros le asignamos a este valor, por ejemplo, una X, que es la incógnita más famosa, lo que tendríamos sería algo así. Vamos a sumar todos estos porcentajes y eso nos dará como resultado, son 20 y 35, 55 y 15% serían 70%, más ese porcentaje que nosotros no conocemos, nos tiene que dar el 100%. Ahora, X será igual al 100% menos ese 70%, y esto nos dará de resultado que X es el 30%. Lo que nosotros buscamos ya sabemos qué es el 30% del sueldo total de Iván. Ahora, ya que lo descubrimos, hay que obtener cuál es ese 30%. Voy a borrar y vamos a continuar con lo siguiente. Sabemos que lo que buscamos es el 30%. Para encontrarlo, vamos a realizar una regla de 3 con su sueldo, que es de 8,200. Esto es en cantidad de dinero. Para nosotros eso representa el 100%. Vamos a realizar una regla de 3 y podemos hacerla directa. Colocamos el 30% aquí abajo, que es el que nosotros estamos buscando, y vamos a efectuar las siguientes operaciones. Como hablando de porcentajes siempre es una regla de 3 directa, vamos primero a multiplicar y después a dividir. La multiplicación cruzada, la división en horizontal. Eso nos dará de resultado los 2,480 pesos que corresponden al 30% que estamos buscando. Por tanto, la respuesta correcta a este ejercicio será la opción D. Pregunta número 5. En un hospital hubo un total de 49 nacimientos en una semana. Además, se sabe que la razón de niños a niñas es de 5 medios. ¿Cuántas niñas nacieron esa semana en el hospital? Muy bien. Hablando de razones, lo más importante es comprender el orden en que se nos presenta. Chécate. Primero,
La razón va de niños, el primer elemento, y por eso le corresponde el primer número, que es 5. A niñas, que está en segunda instancia y por eso le corresponde el segundo número de la razón, que en este caso es 2. Así vemos que hay 5 niños por cada 2 niñas. Nos hace falta en este problema considerar una tercer columna, un tercer dato que no se nos proporciona explícitamente en el problema, y es el total de nacimientos. Considerando únicamente 5 nacimientos de varones y 2 de mujeres, en total habría 7 nacimientos. Ahora, en el problema sí se nos menciona que en total en la semana hubo 49. Eso lo anotamos en la columna de nacimientos totales. Y se nos pide la cantidad de nacimientos de niñas en esa semana. Por lo tanto, el dato de nacimientos de niños ahorita ya no nos interesa, ya no nos es de utilidad para el problema. Y nos concentramos únicamente en estos 3 datos. Con ellos podemos hacer una regla de 3. En este caso, la regla de 3 va a ser directa y lo que deberíamos de hacer sería multiplicar cruzado y dividir en horizontal. Pero yo te propongo algo mucho más sencillo que se conoce como simplificación de regla de 3. Se trata de observar por columnas cómo cambia del primer dato al siguiente. En este caso, la única columna que tenemos completa es la de los nacimientos totales. Del primer dato, que es 7, al segundo dato, que es 49, ¿cómo cambiamos? Ojo, solo con multiplicación o división. En este caso, tuvimos que multiplicar por 7. Como hemos descubierto la regla, podemos aplicarla también a la otra columna. En este caso, si multiplicamos 2 por 7, obtendremos nuestro resultado final, que es 14. Aunque de igual forma puedes obtener el mismo resultado siguiendo la regla tradicional de la regla de 3. En este caso, la respuesta correcta será el inciso B. Continuemos con el siguiente ejercicio. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes opciones es un divisor del siguiente número? 2 al cubo por 3 a la cuarta por 5 al cuadrado. Para nosotros buscar un divisor, lo que necesitamos es un número menor, más pequeño, que pueda dividir a este número de aquí. ¿Cómo vamos a identificarlo dentro de nuestras opciones? Bien, primero, la opción correcta debe contener todos los números base o menos. Es decir, puede estar solamente la base 2, solo la base 3 o solo la base 2 y la base 5, pero no debe haber bases adicionales. Por ejemplo, si alguna opción tuviera un 7 adicional, ya valió. La ventaja que tenemos es que aquí todas las opciones solo tienen las mismas bases. Entonces, segundo paso, ¿qué corroboramos? Que los exponentes sean iguales o de preferencia menores a los que tienen nuestro número. Checamos. Opción A. El 2 está elevado a la cuarta potencia, cuando en realidad nuestro número está elevado al cubo. Entonces esto lo convierte en una opción incorrecta. Opción B. 2 al cubo, que es exactamente igual que nuestro número. 3 al cubo, que es más pequeño que nuestro número, que está a la cuarta. Y 5 al cubo. Ese 5 al cubo nos echa abajo esta opción. ¿Por qué razón? Porque en nuestro número tenemos 5 al cuadrado. Y como este es más grande, entonces esa tampoco es una opción. Muy bien, continuamos. Inciso C. 2 al cuadrado, ese sí estaría correcto porque es más pequeño que 2 al cubo. 3 al cuadrado también es correcto. Y 5 a secas. 5 lineal. Esto lo convierte en la opción correcta ya que todos los exponentes son menores que nuestro número original. Ese sería un divisor. Por lo tanto, la opción correcta es inciso C. Continuemos con la pregunta número 7. Luis debe podar el césped de un gran jardín. El primer día poda una cuarta parte, al siguiente una cuarta parte,
al siguiente una cuarta parte y así sucesivamente una y otra vez y jamás termina. Ojo, te acabo de dar la respuesta. Jamás termina. ¿Cuántos días le tomará terminar de podar todo el jardín? Jamás va a terminar. ¿Por qué? Cada día va a cortar únicamente una cuarta parte de lo que quede. Aunque le quede un cachito, solo va a cortar ese día una cuarta parte de ese cachito. Jamás va a cortar todo lo que queda. Por lo tanto, es un círculo vicioso y jamás va a terminar. Cada vez el espacio se va a reducir, pero jamás va a podarlo completo. La opción correcta en este caso será el inciso D. Continuamos, pregunta número 8. ¿Qué se obtiene al sumar la raíz cuadrada de 45 con la raíz cuadrada de 80 y finalmente restar el resultado al resultado la raíz cuadrada de 20? Así como así, no podemos sumar o restar estas raíces. Tenemos nosotros raíz de 45 más raíz de 80 menos raíz de 20. Lo que debemos hacer es simplificar estas raíces y a continuación te muestro cómo hacerlo. Debemos de factorizar el número al interior de estas raíces en dos factores. Uno, que tenga una raíz exacta y el otro, que de preferencia sea un número primo. En este caso el 45 lo podemos factorizar como raíz de 9 por 5. El 80 lo podemos factorizar como raíz de 16 por 5. Y el 20 como raíz de 4 por 5. De estos, aquellos que tienen raíces exactas son el 9, el 16 y el 4. Y si te fijas en todas las opciones, nos quedaron 5. Eso nos conviene. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir a la mitad estas raíces y a cada uno de estos números lo vamos a mandar a cada quien a su propia casita, a su propio radical. Por lo tanto, nos va a quedar raíz de 9 por raíz de 5 más raíz de 16 por raíz de 5 menos raíz de 4 por raíz de 5. Ahora, te preguntarás, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, lo estamos haciendo para simplificar estas raíces que sí son exactas, es decir, la raíz de 9, que es 3, la raíz de 16, que es 4, y por último la raíz de 4, que es 2. Todos estos están acompañados de raíz de 5 que está multiplicándolos. Esa, como no tiene raíz exacta, se queda exactamente igual. Una vez que hemos hecho esto, lo que nos falta, ya nada más, es hacer la suma y la resta. Vamos a trabajar con un método muy parecido al álgebra. Vamos a tratar la raíz de 5 como si de una variable se tratara. Y lo único que vamos a sumar o restar son los coeficientes, esos números en rojo. ¿Sí? Es como si sumaras 3 manzanas más 4 manzanas menos 2 manzanas. Al final te siguen quedando manzanas. Es decir, a nosotros nos seguirán quedando raíces de 5. Y si hacemos las sumas y restas de 3 más 4, que son 7, menos 2, obtenemos entonces 5 raíz de 5. Y esta es la respuesta correcta. Por lo tanto, el inciso A es el que hay que marcar. Continuemos con el siguiente ejercicio. Pregunta 9. Victoria desea comprar unos marcadores cuyo precio original es de 1,000 pesos sin impuestos. Un día descubre que los marcadores tienen un 60% de descuento. ¿Cuánto deberá pagar si al precio final se le agrega un 20% de impuestos? Bien, este tipo de problemas con porcentajes son un poco engañosos. ¿Por qué? Porque hay que aplicar descuento sobre descuento o porcentaje sobre porcentaje. Hay que ir por partes. Primero hay que obtener en cuánto dinero sin impuestos
van a quedar esos marcadores. Si se les aplica un 60% de descuento, entonces los marcadores quedarán con un precio del 40% con respecto al original. Eso es lo que hay que buscar porque eso es lo que va a pagar. Podemos obtenerlo de varias maneras. Una manera, que es la tradicional, pudiéramos decirlo, es la regla de 3. También puedes multiplicar por 0.4. Aquí te voy a poner, por ejemplo, la regla de 3. 1000 para nosotros equivale al 100%, porcentaje y cantidad de dinero. Y nosotros buscamos el 40%. Tanto si haces la regla de 3 como si multiplicas solo por 0.4, te va a dar el mismo resultado, 400. La regla de 3 se haría multiplicando cruzado porque es directa y dividiendo en horizontal. Recuerda que todos los porcentajes se trabajan como regla de 3 directa. Entonces, 400 pesos es el precio que tienen esos marcadores en ese día. Pero aún no hemos considerado los impuestos. Para considerar los impuestos hay que hacer una nueva regla de 3. En dinero, sabemos que 400 es nuestro nuevo total, es decir, nuestro nuevo 100%. Porque eso es en realidad lo que va a pagar. Y queremos saber cuánto va a pagar de impuestos, que es el 20%. Realizamos el mismo procedimiento que anteriormente. Regla de 3, directa. Multiplicamos cruzado, dividimos en horizontal o simplemente multiplicamos por 0.20 y el resultado van a ser 80 pesos. Ahora, ojo, este no es nuestro resultado final, solamente es qué cantidad se le van a cobrar de impuestos. Queremos saber cuánto va a pagar en total, contando el precio del producto más los impuestos. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos buscando cuenta ambas cosas, los 400 del precio del producto y los 80 pesos de los impuestos, y eso hace que tengamos 480. La opción C es la opción correcta. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Marisol trabaja haciendo la limpieza de un hospital. Ella sabe que debe limpiar las salas de espera cada 4 días, consultorios cada 5 días y los pasillos cada 6 días. Si ayer limpió las 3 áreas, ¿en cuántos días volverá a limpiar las 3 áreas? Bien, para este problema, como buscamos cuándo coinciden de nuevo estos datos, eso nos indica que necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo. Para ello acomodamos los 3 datos en una tablita en cruz, como sigue: 4, 5 y 6. Vamos a empezar a dividirlos entre el número primo más pequeño posible, en este caso entre 2. No importa que no todos sean divisibles. 4 entre 2, obtenemos 2. 5 entre 2 no se puede, se queda igual. 6 entre 2 nos da 3. Continuamos con 2. 2 entre 2 nos da 1. 5 entre 2 no se puede, se queda igual. 3 entre 2 no se puede, se queda igual. Continuamos con 3, ya que con 2 no podemos continuar. 1 se queda igual, 5 se queda igual, 3 entre 3, 1. Y para terminar, dividimos entre 5. El 1 se queda igual, 5 entre 5, 1, y el otro 1 se queda igual. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar todos estos números de aquí. Es decir, 2 por 2, 4 por 3, son 12 por 5, 60 días. Pero ojo, este problema tiene una trampa. A nosotros nos dice que ayer limpió las 3 áreas. Es decir, de ayer a hoy ya pasó un día de esos 60 que tienen que pasar para que vuelvan a coincidir. Entonces, 60 menos un día que ya pasó nos da nuestro resultado, que son 59 días. La opción correcta en este ejercicio será el inciso A.
Pregunta 11. Con base en esa igualdad, ¿cuál debe ser el valor de A? Muy bien. Esta pregunta hace referencia a las leyes de exponentes. Nos indican que cuando estamos multiplicando, ¿qué debemos hacer con los exponentes? Sumarlos. Pero, ojo, un detalle. Para que se cumpla esta regla también debemos tener cuidado con los números base. En este caso, 4 por 2 no nos da 2. ¿Qué quiere decir? Aquí se está jugando un poquito con las bases. Para que nos dé 2 al final, quiere decir que deberíamos tener entonces las mismas bases. Por ejemplo, 2 a la 1 por 2 a la 2 sería 2 a la 3. La misma base se conserva. Para tener eso, este 4, tendríamos que factorizarlo como 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado está elevado al cubo y está multiplicando a este otro 2 elevado a la a. Y eso nos da 2 a la 11. Ahora que ya tenemos las mismas bases 2, ya podemos trabajar. Vamos a resolver primero este paréntesis inicial. Cuando estamos elevando una potencia a otra potencia, en realidad lo que debemos hacer es multiplicar los exponentes. Por lo tanto, vamos a obtener la misma base 2, pero elevada al exponente 2 por 3, 6. Esto está multiplicando a 2 a la a y nos da de resultado 2 a la 11. Listo. Como tenemos las mismas bases, se sigue al pie de la letra la ley de los exponentes, que dice cuando estás multiplicando elementos con las mismas bases, los exponentes se suman. Quiere decir que 6 más el valor de a te tiene que dar 11. ¿Y cuál debe ser el valor de a entonces? Creo que ya lo habrás adivinado. A tiene que valer 5, porque 6 más 5 te da el 11 de a al final. Entonces, la respuesta correcta en este ejercicio será el inciso A. Continuemos con el siguiente ejercicio. Número 12. ¿Qué inecuación corresponde al intervalo mostrado en esa recta numérica? Bien. ¿Cómo leer este tipo de problemas? Chécate que en la recta numérica, x puede tener cualquiera de estos valores, los que están resaltados en negro por esa flecha. X puede valer menos 2, puede valer 1, puede valer 5, puede valer cualquier cosa, incluso hasta el infinito. Ahora, esto es cualquiera de estos valores, claramente es más grande que nuestro punto de referencia, que es 3. Chécate. He aquí la inecuación que nosotros necesitamos. Si te fijas en nuestras opciones, todo está de un lado con 0. Hay que dejar entonces un 0 de ese lado de la igualdad. ¿Qué sucede si yo paso el menos 3 junto a la x? Para empezar hay que pasarlo con la operación contraria. Estaba restando, va a pasar sumando, queda x más 3. Y del otro lado queda el 0. ¿Por qué pasé el 3 y no la x? Porque en todas las opciones la x, si te fijas, está positiva. En todas las 4 opciones x está positiva. Para que se quedara positiva tenía que quedarse ahí, si no iba a pasar con operación contraria como negativa. Por esa razón pasamos el 3 del otro lado y ¿qué va a suceder? Chécate que ya tenemos esto acomodado como queríamos. El detalle ahora será nada más observar dentro de nuestras opciones cuál coincide con lo que acabamos de obtener. Chécate que de un lado tenemos x más 3. En nuestras opciones la opción D y la opción B tienen esto. Pero el 0 tiene que ser más pequeño que x más 3. Es decir, el piquito de este símbolo debe de estar volteando hacia el 0. Y la única opción que sí coincide con esto
es la opción D, no la opción B. Por tanto, la opción correcta en este ejercicio será esta última, opción D. Continuemos con el ejercicio número 13. ¿Cuál es el valor de la siguiente función en su cruce con el eje Y? Bien, siempre tenemos dos ejes hablando de plano cartesiano, al menos en dos dimensiones. Para recordarte cuáles son, X se le llama al eje horizontal, el que está acostadito, y Y al vertical, ¿de acuerdo? La función es esta línea curva que atraviesa ambos ejes. Queremos saber qué valor tiene, o sea, qué altura tiene cuando cruza el eje vertical, que es este. ¿En qué momento lo cruza? Bueno, aquí. ¿Y qué valor tiene? Pues recuerda que empezamos aquí en 0 en el cruce de ambos ejes. Aquí estaríamos en -1 y en la siguiente línea estamos en -2. Esa será la respuesta correcta a este ejercicio, por lo tanto, inciso B. Continuamos. Si 3x más 2 es igual a 10 y además 6x más 4 más y es igual a 25, ¿cuál es el valor de y? Bueno, parece muy complicado y lo que pensamos inmediatamente, casi estoy seguro de eso, es hay que descubrir el valor de todas las letras. Bueno, hay algo más sencillo. Si bien puedes hacerlo, es mucho más simple observar que 6x más 4, esta parte de aquí, es simple y sencillamente el doble de 3x más 2. Por lo tanto, el valor de esa expresión completa también va a ser el doble del valor de 3x más 2, es decir, 20. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, ahora que lo sé, podemos sustituir toda esta expresión de 6x más 4 por su valor, que es 20. 6x más 4 quedaría como 20. Y el resto se quedará igual, es decir, 20 más y es igual a 25. Esta ecuación de una sola incógnita ya es mucho más fácil de resolver. Pongámosla aquí abajo. 20 más y es igual a 25. Hay que dejar la y solita de ese lado de la igualdad. Hay que despejarla. Para ello pasamos el 20 que nos estorba del otro lado con la operación contraria. Está sumando, va a pasar restando, y igual a 25 menos 20 es lo que nos va a quedar. Y el valor de y será igual a 5. Esta es nuestra respuesta correcta y el inciso correspondiente será el B. Continuemos con la pregunta número 15. Carlos, Alfonso y Jesús cooperaron para pagar la deuda de otro de sus amigos. A continuación se nos indica con cuánto cooperó cada uno más o menos y se sabe que en total cooperaron con 2.600. Parece que son muchos datos, pero no te preocupes por analizarlos todos de un jalón. Hay que ir parte por parte. Lo primero y lo más importante es que sabemos que son 3 amigos. En este caso, Alfonso, en segundo lugar, Jesús y en tercer lugar, Carlos. Los 3 juntos cooperaron con 2.600. Entre los 3 eso fue lo que juntaron. A continuación se nos indica que, por ejemplo, Jesús puso 200 más que Alfonso. ¿Quiere decir que Jesús puso lo equivalente a lo de Alfonso? Más 200. Eso es lo que puso Jesús. Y también se nos dice que Carlos puso el doble de lo que puso Jesús. Entonces, Carlos puso lo equivalente a Jesús, que es a más 200, pero el doble. Ahí está. Eso es con lo que cooperó Carlos.
Y también tenemos a la cooperación de Alfonso, que no se queda atrás. Ahí está. Y todo esto nos da de resultado 2600. Bien. Ya hemos dejado todo en términos de A. Ahora que ya sustituimos todo, si te fijas, ya en esta ecuación de aquí abajo solamente nos queda la letra A. Eso es una ventaja porque ya la podemos resolver de una manera más sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Primero hay que resolver esta parte del paréntesis de lo que puso Carlos. Es decir, multiplicar 2 por A y por 200. Nos quedará entonces 2A más 400. Lo de Jesús se queda igual a más 200 y lo de Alfonso también. Todo esto sabemos que es igual a 2600. Hay que juntar por términos semejantes las A's, las variables, y los números. Nos quedará como 4A más 600 es igual a 2600. Bien, voy a borrar un poquito porque me hace falta espacio para continuar con esto. Nos habíamos quedado con que 4A más 600 es igual a 2600. Hay que despejar la A para saber cuál fue la aportación de Alfonso. Para hacer eso pasamos el 600 del otro lado de la igualdad con la operación contraria, es decir, restando, y quedaría como 4A es igual a 2600 menos 600 y 4A es igual a 2000. Para despejar la A hay que dejarla sola y pasamos el 4 del otro lado dividiendo. Está multiplicando la A, pasa dividiendo. A entonces va a ser igual a 2000 entre 4 y la contribución de Alfonso concluimos que fue de 500 pesos. Esa es la contribución de Alfonso. Pero ojo, en el problema se nos pregunta por la cooperación de Jesús. Y Jesús puso 200 más que Alfonso. Entonces, si Alfonso cooperó con 500, Jesús habrá cooperado con 500 más 200. Esto es 700. Y la opción correcta a este problema será el inciso B. Continuemos con la pregunta número 16. Esa expresión podría representar una situación como cuál de las siguientes opciones. Lo importante a analizar será ambos símbolos de desigualdad o de inecuación. ¿Sí? El primero es un menor o igual. Quiere decir que lo que nosotros tenemos a la izquierda, el 18, también entra dentro de lo que vamos a contar. El segundo es simplemente un menor que. Quiere decir que lo que está a la derecha ya no lo podemos contar. En este caso, los números que estamos contando son desde el 18, contando el 18, hasta el 29. Nada más. Sabiendo esto, vamos a revisar nuestras opciones. Opción A. Para poder entrar a un bar se debe tener por lo menos 18 años. Eso coincide con la primera parte, por lo menos 18. Pero no se debe tener 30 o más. No se debe tener 30 o más. Eso coincide también con la segunda parte de esta desigualdad. Sin necesidad de corroborar el resto de opciones, ya sabemos que la opción A es la opción correcta. Continuemos. Pregunta 17. ¿Qué función se muestra en esta figura? Podemos rápidamente descartar las opciones A y B debido a este más 1. Dentro de una función lineal, ese número que está solito, el término independiente, indica el punto de cruce que tiene la función con el eje Y, es decir, el vertical. Recordemos que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. El punto de intersección de esta función está justo aquí, en más 2, no en más 1. Así que por ese motivo ya podemos descartar opciones A y B. Ahora, de las dos opciones restantes, C y D, en las que ambas poseen el mismo punto de intersección, deberemos fijarnos
en la pendiente. La pendiente es qué tan inclinada está la función, la línea. Para conocer la pendiente debemos recordar la fórmula de pendiente. Pendiente se representa con la letra M y su fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Podemos resumirla como el cambio en y sobre el cambio en x, es decir, el cambio de altura sobre el desplazamiento horizontal. Para obtener la pendiente de este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Además del punto de cruce, hay que identificar otro punto de cruce, pero en este caso con cualquier esquinita de la cuadrícula. Hay otro punto de cruce aquí, hay otro acá, hay otro acá y hay otro acá. Son puntos en donde nuestra línea cruza con una esquinita. Solo necesitas dos. Te marco todos los que hay para que observes cuáles son tus opciones. Vamos a hacer triangulitos de un punto al siguiente, de esta manera. Y vamos a observar cuánto cambia en altura de un punto a otro, que es 1, en cualquier caso, sobre cuánto cambia en horizontal. En cualquier caso, son dos cuadritos. 2 en horizontal y 1 en vertical. Y así obtenemos la pendiente. Nuestra pendiente es de un medio. Dentro de nuestras dos opciones restantes, C y D, la única que tiene como pendiente un medio no es la opción D, sino la opción C. Así hemos descartado 3 de nuestras opciones y la opción correcta será el inciso C. Continuemos con la siguiente pregunta. Ejercicio 18. ¿Cuál de las siguientes funciones tiene un mayor valor cuando x es igual a menos 3? Bueno, hay que sustituir x por menos 3 en todas las opciones para ver cuál tiene un resultado mayor. Recordemos, estamos sustituyendo x por el valor de menos 3. En el primer caso, sería en lugar de esta x, colocar menos 3. Y el resto se queda igual. Es al cuadrado más 2. Esto sería igual a menos 3 al cuadrado. Menos 3 por menos 3 nos da más 9 más 2. Y esto es más 11. Siguiente. Esta x hay que sustituirla por menos 3. Entonces es 3 multiplicando a menos 3 más 1. 3 por menos 3 son menos 9 más 1, nos da de resultado menos 8. Siguiente. De nuevo sustituimos x por menos 3 y son menos 3 por menos 3 más 1. Esto nos da más 9 más 1 y de resultado más 10. Por último, de nuevo sustituimos y nos queda menos 3 entre menos 3 y eso más 5. Por jerarquía de operaciones, lo primero que deberemos hacer es esta división que nos dará por resultado más 1. Más 5 es igual a más 6. De nuestras 4 opciones, la opción que nos dio el mayor valor fue la opción A. Y ese sería el resultado correcto y la opción correcta de este ejercicio. Continuamos. Pregunta 19. ¿Cuál es un valor de x que hace que esa inecuación sea cierta? Bien, hay que sustituir cada una de estas opciones por x
y ver cuál hace verdadera esa inecuación. Vamos primero a anotar aquí la inecuación 2, por lo que vamos a sustituir, que es x más 3, y su valor absoluto tiene que ser más grande que 10. Muy bien. Ahí está. En este caso vamos a empezar con la opción A. Vamos a sustituir x por menos 7. 2 por menos 7 será menos 14 más 3 son menos 11. Y el valor absoluto, estas dos barras verticales, ¿qué nos indican? Dos cosas. 1, resuelve todo lo de adentro. Y 2, ya que lo obtengas, pásalo a positivo. En este caso, menos 11 es lo que tenemos dentro. Su valor absoluto es más 11. Y eso claramente es mayor que 10. Esto la vuelve correcta y se convierte en nuestra opción final. Opción A para el ejercicio 19. Seguimos con ejercicio 20. ¿Cuál es el valor de A en el siguiente sistema de ecuaciones? Muy bien. Para yo poder operar en este sistema de ecuaciones, puedo utilizar cualquier método que conozca. Puedes utilizar sustitución, igualación, matrices tal vez, etcétera. Gauss-Jordan, por ejemplo. Pero el más sencillo y el que vamos a utilizar en la ocasión de hoy es el de suma y resta. ¿De qué se trata? Por columnas A, B y números, vamos a hacer términos semejantes hacia abajo con la finalidad de eliminar una incógnita. Si hacemos términos semejantes así a secas, en este caso no se elimina ninguna incógnita. Nos quedarían 5A más 2B. Y esto es igual a 17. No se eliminó ninguna, que es lo que yo quería. ¿Qué debemos hacer para que sí se elimine una? Chécate las Bs. Tenemos una positiva y una negativa. Para que se cancelen, deberíamos de tener, en lugar de menos B, menos 3. Para que fuera más 3 menos 3, se cancela. Para obtener eso, lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta ecuación, no solo la parte de la izquierda, sino toda completa, por 3. De tal manera que nos queden 9A menos 3B es igual a 24. Hay que multiplicar el 3 por cada uno de los términos de adentro. La ecuación de arriba se va a quedar exactamente igual, es decir, 2A más 3B es igual a 9. En este punto, chécate que ya se puede cancelar 3B menos 3B. Se cancelan y ahora sumamos lo que nos queda. 2A más 9A son 11A y 24 más 9 son 33. Hemos conseguido una ecuación de una sola incógnita que ya podemos resolver. Si 11A es igual a 33, entonces podemos despejar A y decir que A es igual a 33 entre 11. Esto es 3. Ese es el valor que estamos buscando, el valor de A. Por lo tanto, la respuesta correcta será el inciso C. Continuamos. Pregunta 21. Sergio trabajó X horas en una semana, su amigo Maximiliano 10 horas más que el doble de Sergio, además de su otro amigo, Se sabe que Maximiliano y Sebastián trabajaron la misma cantidad de horas. Con ese dato podemos iniciar. Si te fijas, son muchísimos datos, pero este es el más importante porque ya nos da una igualdad, ya nos da con qué trabajar. Sabemos que lo que trabajó Maximiliano es exactamente igual a lo que trabajó Sebastián.
También sabemos que Sergio trabajó X horas. Lo que trabajó Sergio entonces lo podemos representar como X. Ahora nos dicen, Maximiliano trabajó 10 horas más que el doble de Sergio. Es decir, el doble de Sergio, 2x, 2 veces lo de Sergio, más 10. Por otro lado, Sebastián trabajó 10 horas menos que el triple de Sergio. Es decir, el triple de Sergio, 3x, menos 10. Hemos obtenido una ecuación de una sola incógnita, solo tenemos x. Hay que dejar las x de un lado de la igualdad y los números del otro lado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí mi sugerencia es la siguiente. Deja las incógnitas de aquel lado en donde tengan el coeficiente más grande. Estamos acostumbrados a dejarlos del lado izquierdo, pero en este caso nos conviene dejarlo del lado derecho para que quede positivo de un solo jalón. ¿Cómo lo haremos? Este 3x de Sebastián ahí se va a quedar. El 2x de Maximiliano se va a pasar al otro lado con la operación contraria, es decir, menos 2x. El 10 de Maximiliano ahí se queda y el menos 10 de Sebastián se va al otro lado con la operación contraria, más 10. Ahora, hemos de realizar términos semejantes y 3x menos 2x, una sola x. Si quieres lo ponemos con color rojo. Ahí está. Una sola x. Ahí está lo de Sergio y ponemos lo de Maximiliano con su color para que veas dónde quedó. Listo. Y del otro lado, más 10 nos da más 20. Hemos llegado al resultado. ¿Cuántas horas trabajó Sergio? 20. La respuesta correcta es el inciso C. Continuemos. Pregunta número 22. Si f de x es igual a 3x más 2, ¿qué valor de x hace que f de x valga menos 1? Chécate. Nuestra función es f de x es igual a 3x más 2. Queremos que f de x valga menos 1, entonces hay que sustituir o reemplazar f de x completo por menos 1. Esto es igual a 3x más 2. Una vez hecho esto, ya no nos queda más que despejar la única incógnita que se ve por ahí, que es x. Al hacerlo nos queda menos 1 menos 2 del lado izquierdo es igual a 3x, menos 3 igual a 3x, pasamos el 3 y nos queda menos 3 sobre 3 es igual a x, y x es igual a menos 1. Ese es nuestro resultado final y la opción correcta es el inciso B. Sigamos. Pregunta 23. ¿Cuál es una solución de la siguiente ecuación? Tenemos aquí una ecuación cuadrática. Hay varios métodos para realizarla. Puedes realizarla mediante la fórmula general o, en este caso, nos funciona mucho más rápido responderla mediante factorización. ¿Por qué razón? Porque nuestro término cuadrático, es decir, x cuadrada, tiene como coeficiente un 1. Ese 1 que no aparece, pero que siempre está ahí. Por lo tanto, nos conviene hacer factorización. Ahora, el primer paso en cualquier procedimiento para ecuaciones cuadráticas es que la ecuación esté igualada a 0. Aquí no está igualada a 0, está igualada a menos 15. Hay que corregir eso. ¿Cómo? El menos 15 hay que pasarlo del otro lado. Ya sabes, con operación contraria. Vamos a obtener entonces x cuadrada más 8x más 15 es igual a 0. Ya tenemos igualado a 0. Entonces ya podemos continuar con nuestro procedimiento. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a factorizar en dos paréntesis esta ecuación.
Al principio de cada paréntesis pondremos la raíz del término cuadrático, que es x cuadrada, y su raíz sería x. Para completar los paréntesis, buscaremos dos números que sumados den de resultado el coeficiente del término lineal, o sea, 8. Y multiplicados den por resultado el coeficiente del término independiente, o sea, más 15. Los números que yo te sugiero aquí son más 5 más 3. Si te fijas, más 5 más 3 te da más 8 y más 5 por más 3 te da más 15. Ojo, no hemos terminado. Último paso para encontrar las soluciones, las respuestas. Como es cuadrática, nosotros tendremos dos posibles valores para x. El primer valor para la x y el segundo valor para la x serán esos números que hemos encontrado, que son 5 y 3, pero, ojo, con el signo contrario al que encontramos. ¿Ok? Ese es el último paso y nunca lo olvides. Ahora, ¿cuál de estas dos soluciones aparece dentro de nuestras respuestas? Pues claramente el menos 3, que es nuestra opción A. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Sigamos. Pregunta 24. ¿Cuál es la moda del siguiente conjunto de datos? La moda es aquel dato que se repite una mayor cantidad de veces. Vamos a contar cuántas veces se repite cada número. Podemos empezar con el 2. El 2 se repite en 4 ocasiones. El 3 se repite en 2 ocasiones. El 4 solo una vez. El 5 2 veces. El 6 una vez. El 7 se repite 5 veces. El 8 una sola vez. 9 2 veces. Y 10 3 veces. ¿Cuál es el dato que se repite una mayor cantidad de ocasiones? El 7 se repite 5 veces. Así que la moda de este conjunto es 7. Opción C. Sigamos adelante. Pregunta 25. Hasta el momento, Ricardo ha obtenido 86, 75, 78 y 82 en 4 de los 5 exámenes que debe presentar en una materia, o sea que le falta uno. Si la calificación promedio mínima aprobatoria es de 80, ¿cuánto es lo menos que debe obtener en el quinto examen para aprobar? Bien, recuerda que el promedio funciona como si fuera Robin Hood. Le quita a los ricos y le da a los pobres para que todos queden iguales. Lo mismo sucede con el promedio. ¿El promedio qué hace? Le quita a los números grandes y eso que les quitó se los da a los números pequeños para que todos queden igualitos. Quiere decir que para nivelarlos a todos, el promedio lo que hará será, por ejemplo, quitarle al 86 5 y esos 5 dárselos al 75 para que queden como 81 y 80. Y también le va a quitar 2 a ese 82 para dárselos al 78. Y así van a quedar también como 80 y 80. Casi todos están nivelados en 80. El único que tiene de más es este 81 de al principio. Tiene un 1 de sobra. ¿Qué pasa? Si queremos que todos estén nivelados en 80, incluyendo el último examen, lo mínimo que va a poder sacar es 79. ¿Por qué razón? Porque ese 1 extra que tiene en la primera calificación lo puede aprovechar para convertir ese 79 en 80. Así pues, la respuesta correcta a este problema será el inciso B. Es lo mínimo que puede obtener, 79. Sigamos adelante ahora con la pregunta 26. Zaira es una vendedora de zapatos y su promedio de venta diaria durante una semana
fue de 12 zapatos. Bueno, 12 pares. Si ella trabajó los 7 días de la semana, ¿cuántos zapatos vendió en total? Esta pregunta tiene un poco de relación con el problema anterior. Si todos los números individuales de las ventas de cada día los dejamos en promedio, es decir, nivelados, quedarían en 12. Quiere decir que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días considerando el promedio, vendió 12 pares de zapatos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para saber cuántos vendió en total en esa semana? Simplemente multiplicar 12 por 7. Y nuestro resultado será 84. La respuesta correcta a este ejercicio es el inciso D. Seguimos adelante. Pregunta 27. La siguiente tabla muestra las horas que le dedican semanalmente al gimnasio 4 amigos. Se sabe que Luis le dedica 10 horas. Quiere decir que hasta donde llega Luis, que es esta línea de aquí, son 10 horas. ¿Cuál es el rango de dispersión de las horas dedicadas semanalmente entre estos 4 amigos? ¿Qué es el rango? El rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. Eso es el rango. Puede presentarse como rango normal o rango de dispersión. Ahí te va. Ya que sabemos que esa rayita es 10, podemos adivinar que va de 2 en 2. Entonces, esta siguiente sería 8, 6, 4, 2. Y hacia arriba, 12 y 14. ¿Cuál es el dato más grande? El dato más grande es el de Fer, 14. ¿Y cuál es el dato más pequeño? El de Jera, que está aquí en 6. Obtendremos el rango con 14 menos 6. Y el rango entonces será de 8. 8 horas. La respuesta correcta es el inciso D. Bien. Pregunta 28. ¿Cuál de las siguientes opciones es una muestra del conjunto que se presenta a continuación? ¿Qué es una muestra? Para obtener una muestra de cualquier conjunto, lo que vas a hacer es agarrar de esos elementos del conjunto los que tú quieras, pero solamente de ese conjunto. No debes agregarle o ponerle elementos adicionales que no se encuentren ahí. Vamos a analizar nuestras opciones. Opción A, 2, que sí se encuentra. Aquí está. G, que también se encuentra. Aquí está. 9, que también se encuentra. Aquí está. Y 12, que también se encuentra. Aquí está. Esa es la respuesta correcta. Esta, la opción A, es una muestra del conjunto. El resto de opciones no serían muestras. ¿Por qué? El conjunto B, por ejemplo, tiene al 3 que no se encuentra en el conjunto. El conjunto presentado en la opción C tampoco, porque contiene a la N que no se encuentra en el conjunto original. Y la opción D contiene tanto al 10 como a la X, que no se encuentran en ese conjunto original. Por ese motivo, la opción correcta, de cualquier forma que la veas, es la opción A. Pregunta 29. Isela ganó 2,000 durante los meses de marzo, junio, julio, septiembre y noviembre, 3,000 en enero, abril y mayo, 4,000, mucha información. Aguantémonos. Vamos parte por parte. ¿Qué es lo que queremos? Vamos directo a la pregunta. ¿Cuál es su ganancia mensual en promedio? Hay que sumar todo y dividirlo entre la cantidad de meses. ¿De acuerdo? Primero, tenemos que ganó 2,000 durante marzo, junio, julio, septiembre y noviembre. Es decir, 5 meses. 5 meses de 2,000.
más 3,000. ¿Cuántos meses ganó 3,000? Enero, abril y mayo. 3 meses ganando 3,000. Más 4,000. ¿Cuántos meses ganó 4,000? Febrero, agosto y octubre. 3 meses de 4,000. Y por último, 5,000 en diciembre. Solamente 5,000. Todo esto hay que dividirlo entre la cantidad de meses. Si cuentas los meses, te darás cuenta de que son 12 meses. Un año completo. Al sumarlo nos quedaría como 5 por 2,000 son 10,000. Más 3 por 3,000, 9,000. Más 3 por 4,000, 12,000. Más los 5,000. Todo esto dividido entre los 12 meses. Si sumamos todo lo de arriba, obtendremos 10,000 más 12,000 son 22,000, más 9,000 son 31,000, más 5 son 36,000. Voy a borrar todo para continuar con la operación. Tenemos entonces 36,000 pesos entre 12 meses. Esto nos dará de resultado final 3,000 pesos. Este es el promedio mensual que ganó Isela. Y la respuesta correcta a esta pregunta será el inciso B. Seguimos adelante. Pregunta número 30. Se hará una rifa en la empresa donde trabaja Ulises. Además de él hay 5 empleados más. Quiere decir que en total son 6. Si se repartirán 2 premios. Primer premio y segundo premio. Y además la persona que ganó el primero vuelve a competir por el segundo. ¿Qué probabilidad tiene Ulises de ganar ambos? Bien, hay que calcular la probabilidad individual que tiene Ulises de ganar tanto el primero como el segundo premio. Esto se calcula de la siguiente manera. Recuerda que probabilidad siempre es una fracción en la que en la parte de arriba ponemos los casos favorables sobre el total de casos u opciones. En este caso, solo tiene para el primer premio una oportunidad de los 6 participantes. Para el segundo premio, exactamente lo mismo. Una oportunidad de los 6 participantes sin importar que haya ganado el primero o no. Ahora, si queremos que estos eventos sucedan exactamente así encadenados, uno enseguida del otro, lo que debemos hacer para calcular esa probabilidad acumulada es multiplicar las probabilidades individuales. La multiplicación de fracciones es directa. Quiere decir que multiplicaremos numerador por numerador, arriba por arriba, nos da 1, y denominador por denominador, abajo por abajo, nos da 36. Esta es la probabilidad acumulada de que esos eventos funcionen exactamente de esta manera. Y la respuesta correcta a este ejercicio. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. Seguimos. Pregunta 31. Una prueba de coeficiente intelectual consiste en 5 ejercicios. Estos se pueden realizar en cualquier orden. Joshua realizará esta prueba. Si realiza todos los ejercicios, ¿de cuántas formas distintas podría ordenarlos para hacerlos? Este ejercicio es de combinatoria. Vamos a tener nosotros 5 espacios. La primera pregunta puede escogerla de cualquiera de entre los 5 ejercicios posibles. Entonces, para la primera que va a escoger, tiene 5 opciones. Sin importar la que escoja, ya no la puede volver a escoger. Así que la siguiente solo tendrá 4 preguntas de dónde escoger. Escoge otra. Para la siguiente elección solo va a escoger dentro de las 3 restantes. Escoge una y la siguiente ocasión solo podrá escoger de entre las 2 que quedan. Escoge una adicional
Y ahora, para la última pregunta, solamente le queda una opción posible. Una vez identificado esto, combinatoria nos indica que hay que multiplicar estos números y así obtendremos la cantidad de combinaciones posibles. Por lo tanto, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 nos da un total de 120. Esa es la respuesta correcta y nuestro inciso D. Pregunta 32. La siguiente tabla muestra los resultados de un estudio de sangre a 50 pacientes. Con base en la tabla, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar a un paciente que tenga alta la creatinina? Ojo, haz de cuenta que a los 50 pacientes se les hicieron las 3 pruebas, tanto la de triglicéridos, la de creatinina y la de albúmina. ¿Sí? Es decir, en total, en cada rubro, tenemos los resultados de los 50 pacientes. ¿De acuerdo? Nuestra pregunta fija su atención en la creatinina, es decir, en esta parte de en medio. Solo en esos resultados. Los demás por el momento no nos interesan. De la creatinina, queremos seleccionar al azar un paciente que tenga la creatinina alta. De estos pacientes, solo 8 tienen alta la creatinina. Recordando el ejercicio anterior, como es probabilidad, pondremos los casos favorables en la parte de arriba de la fracción y en la parte de abajo el total de casos. Sabemos que son 50 pacientes y de esos 50 solamente 8 tienen alta la creatinina. Esta será nuestra respuesta. El problema es que en nuestras opciones, fíjate que no está representado como una fracción, sino como un decimal. ¿Cómo obtenerlo como decimal? Vamos a tener que hacer tal cual la división de 8 entre 50. 8 entre 50 no se puede, así que continuamos sin olvidar ubicar bien el punto decimal, tanto en el dividendo como en el cociente. Continuamos con el siguiente 0. 80 entre 50, ¿se puede? Sí. ¿Cuánto nos da? 1. 50 por 1, 50. Para 80 nos quedan 30. Y continuamos con un siguiente 0. 50 para 300 a 6. 50 por 6, 300, no nos sobra nada. El resultado será 0.16. En este caso, el inciso B. Seguimos. Pregunta 33. Con base en la tabla del ejercicio anterior, que aquí volvemos a poner, ¿cuál es la razón de pacientes con albúmina baja a pacientes con albúmina alta? Recuerda que en razones lo más importante es el orden en que te piden los elementos. Queremos los pacientes con albúmina baja, que son 5. Y a continuación, los pacientes con albúmina alta, que son 15. La razón se expresa simple y sencillamente colocando esta barra en medio. De este modo hemos formado la fracción 5 sobre 15. ¿Qué es lo único que hace falta? Simplificar esta fracción. ¿Cómo la simplificamos? Fácil. Hay que dividir arriba y abajo, numerador y denominador, entre el mismo número. En este caso podemos dividir arriba y abajo entre 5, y así obtener un resultado de 1/3. Este es nuestro resultado final y corresponde a el inciso B. Seguimos, pregunta número 34. En el restaurante de cortes finos de Don Horacio, cada comensal debe escoger cómo desea su platillo. Se debe escoger qué corte de carne se desea. Primero tenemos corte. Puede escoger de entre 5 opciones. A continuación, debe escoger entre 3 términos de cocción. 3 términos de cocción. Términos de cocción.
Y por último, 6 guarniciones. Guarniciones 6. En total, ¿cuántas formas distintas existen para ordenar el platillo? Bueno, hay que multiplicar todo esto, las opciones que tenemos en cada uno de los rubros, y así obtendremos 3 por 5, 15 por 6, 90. Esa es la opción correcta, inciso C. Y así hemos resuelto este ejercicio. Continuemos. Pregunta 35. Los ángulos A y B son suplementarios entre sí. Se puede asegurar que el promedio de las medidas es ¿cuánto? Bueno, recuerda que suplementarios significa que sumados tienen que dar siempre 180 grados. Así que no importa cuánto midan A y B, siempre van a dar en total 180. Eso será la suma en cualquier caso, sin importar cuánto midan de manera individual. Ahora, ¿cómo sacamos el promedio? Hay que sumarlos y dividirlo entre la cantidad de ángulos. Solo son 2. Y la suma ya vimos que siempre nos va a dar 180. Entonces, 180 grados de cualquier caso entre 2, porque son solo 2 ángulos, en cualquier caso, de nuevo, nos va a dar 90 grados. La opción correcta es el inciso C. Seguimos. Los lados de un cuadrado miden raíz de 72 centímetros cada uno. ¿Qué perímetro en centímetros tiene el cuadrado? Bueno, primero hay que simplificar esta raíz. Ya lo habíamos hecho con anterioridad. Recuerda que para simplificar una raíz hay que factorizarla en 2 factores que multiplicados te den 72. Pero aparte, uno de esos factores debe tener una raíz cuadrada exacta y el otro debe ser un primo. Mi sugerencia es que busques los primos. Hay una pista aquí en las respuestas y es que todas están dadas en raíz de 2. Por esa razón podemos adivinar que una de estos factores será raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de ¿cuánto? Nos da 72, raíz de 36. Raíz de 36, ¿cuánto es? 6. Y raíz de 2 se queda igual, entonces esta raíz simplificada se queda como 6 raíz de 2. Ahora, nuestro cuadrado tiene unas medidas de 6 raíz de 2 en cada lado. Al ser cuadrado, todos son iguales y son 4. Entonces, ¿cómo sacamos el perímetro? Sumando esos 4. O multiplicando uno solo de ellos por 4 porque son iguales. Entonces, 4 por 6 raíz de 2. Hay que multiplicar solamente el coeficiente y 4 por 6 son 24 raíz de 2. Esta es la respuesta correcta. Por lo tanto, el inciso D. Siguiente. Pregunta 37. En esta figura, O es el centro del círculo. Además, el área sombreada mide 9 pi centímetros cuadrados. ¿Cuál es el perímetro del círculo? Hay que hacer uso aquí de 2 formas, la del área del círculo y la del perímetro del círculo. Que hablando de círculo, propiamente dicho, estamos tratando de, no perímetro, sino circunferencia. Primero, sabemos que esa área sombreada, ese cuarto de círculo, vale 9 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, si esto lo multiplicamos por 4, obtendremos el área del círculo completo. Al multiplicar esto por 4, obtendremos 36 pi. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, si nos fijamos en la fórmula del área del círculo, veremos que para obtenerla debemos multiplicar el radio al cuadrado
por pi. Este radio al cuadrado ya lo tenemos y es 36. Por lo tanto, si el radio al cuadrado es 36, el radio a secas será la raíz de 36, es decir, 6. He aquí que hemos descubierto el radio. Si el radio que va del centro hasta la circunferencia es de 6, entonces el diámetro que va de esquina a esquina tendrá una medida de 12. Con esa medida ya podemos obtener la circunferencia. La circunferencia se obtiene multiplicando el diámetro del círculo por pi. Y como ya tenemos el diámetro, que es de 12, fácilmente podemos adivinar que la circunferencia o perímetro es de 12 pi. La respuesta correcta a este ejercicio es el inciso C. Continuamos, pregunta 38. ¿Cuál es el valor de x en la siguiente figura? Este triángulo es bastante especial. Dentro del formulario de los exámenes de simulación y de la prueba real, viene un triángulo rectángulo como este. ¿Cómo sabemos que es rectángulo? Porque tiene aquí marcado, con este cuadrito, un ángulo de 90 grados. Este triángulo es muy especial porque las medidas obedecen a la siguiente relación. La medida más pequeña es x, la del siguiente cateto es x por raíz de 3 y la de la hipotenusa es el doble, pongamos aquí con negro, el doble de x. Puedes aplicar el teorema de Pitágoras sin ningún problema y te va a salir, pero va a ser un poco más largo. Si te fijas en esta relación, x ¿a qué corresponde? A 4. Y aquí vuelve a coincidir, porque si x es 4, quiere decir que 2 por 4 te da de resultado los 8 centímetros. Coincide. Entonces, si x vale 4, este lado faltante también vale 4. La opción correcta de este ejercicio será el inciso B. Sigamos adelante. Ejercicio 39. ¿Cuál es el volumen de un cubo cuyas aristas miden raíz cúbica de 10 centímetros cada una? Observemos el cubito. Más o menos así. Imagina, por favor, que está bien dibujado. Ahí está. Sus medidas, tanto de largo, profundidad y altura, será de raíz cúbica de 10, raíz cúbica de 10 y raíz cúbica de 10. ¿Qué es la raíz cúbica? Es un número que multiplicándose a sí mismo y apareciendo 3 veces en esa multiplicación te da el número correspondiente. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 sería 2, porque 2 por 2 por 2, es decir, 3 veces 2, te da 8. Eso quiere decir que la raíz cúbica de 10, sea cual sea, por la raíz cúbica de 10 por la raíz cúbica de 10, a final de cuentas te va a dar 10. ¿Qué estamos haciendo aquí? Todo esto es como si la raíz cúbica de 10 la estuvieras elevando al cubo, porque está multiplicándose y aparece 3 veces. Cuando la multiplicas 3 veces a la misma, significa que elevas al cubo. Y cuando elevas al cubo una raíz cúbica, como son operaciones inversas, se cancela la raíz
con la potencia. Esto nos deja únicamente con 10 a secas. Ese será el volumen, 10 centímetros cúbicos a secas. Opción C de casa. Seguimos. Pregunta 40. Con base en las siguientes figuras, ¿cuántas veces es mayor el volumen del cilindro grande en comparación al volumen del cilindro pequeño? Bien, te lo explico mejor con cubitos. Si un cubo duplica sus medidas, quiere decir que va a duplicar sus medidas no únicamente de largo y alto, sino también de profundidad. Quiere decir que cuando antes teníamos un solo cubito, chécate cuántos tendremos en esta ocasión. Ojo, solamente duplicamos sus medidas. De tener un solo cubito, pasamos a tener 8 cubitos. Lo mismo sucede exactamente igual con cualquier figura. Chécate en las medidas de estos cilindros. Lo que estamos haciendo es multiplicarlas por 2, duplicar estas medidas. Al duplicar las medidas, ¿qué sucede con el volumen según acabamos de ver con el ejemplo del cubo? El volumen se multiplica por 8. Quiere decir que el cilindro grande va a ser 8 veces más grande que el cilindro pequeño. La respuesta correcta entonces será el inciso C. Pregunta 41. ¿Qué distancia separa a los puntos A y B? Muy bien. Puedes graficarlo si te parece un poco más amigable, pero lo único que hay que ver o tomar en cuenta es que con cualquier par de puntos, a menos que estén exactamente en lo mismo horizontal y verticalmente, se forma un triángulo. Ahí te va. En este triángulo, si observamos, tenemos 4 y 3. Te voy a colocar aquí de manera un poco improvisada esta gráfica con X y Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nuestro punto A lo tendremos en 4, menos 3, es decir, aquí, este punto A. El punto B en menos 4,3, es decir, aquí, este es el punto B. Recuerda que la primera coordenada siempre hace referencia a X y la segunda a Y. Bien, ahora vamos a realizar nosotros visualmente un triángulo. ¿Cómo? Chécate la distancia que existe entre las coordenadas en X, 4 y menos 4. Hay una distancia de 8, es decir, esta distancia verde de aquí. Seguimos, la distancia que hay en vertical de un punto al siguiente. La distancia que hay de menos 3 a más 3 es una distancia de 6, que es esta de aquí. Tenemos aquí una distancia de 6, aquí una distancia de 8, y este es un triángulo rectángulo. La distancia que nosotros buscamos es esta, la hipotenusa del triángulo. Para ponértelas fácil, puedes aplicar Pitágoras, pero también puedes hacer caso de una de las ternas pitagóricas famosas. En este caso, la terna pitagórica de 3, mejor te lo pongo con otro color, de 3, 4 y 5. Esta terna pitagórica forma un pequeño triangulito, así, 3, 4 y 5, también rectángulo. Este triángulo que tenemos nosotros aquí en grande, que se forma con estas dos coordenadas, es en realidad este mismo triángulo de la terna pitagórica, pero crecido. Es proporcional. Se dice entonces que es semejante. Lo único que hay que encontrar es la relación de semejanza entre uno y otro. Chequemos las medidas.
4 por 2 te da 8. Esa puede ser nuestra relación de proporcionalidad. Corroboramos con la siguiente medida. 3 por 2 te da 6. Eso quiere decir que se cumple la proporcionalidad. Entonces la última medida, que aquí es de 5, si nosotros la multiplicamos por 2, puede resultarnos en la diagonal que nosotros buscamos, es decir, la hipotenusa, la distancia entre ambos puntos, que es de 10 unidades. La respuesta correcta entonces será el inciso C. Seguimos, 42. En esa figura se muestra un rectángulo con un área de 96 unidades cuadradas. ¿Cuál es la coordenada A? Bien. Sabemos que el área es de 96 unidades cuadradas. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Base por altura, ¿no? ¿Cuál será la distancia de este punto a este de abajo? La distancia en vertical. Chequemos las coordenadas en Y. De 6 a menos 2. ¿Cuál es la distancia de 6 a menos 2? 8. Según la fórmula para sacar el área de un rectángulo, hay que multiplicar la altura 8 por la base. ¿8 por cuánto me da 96? Bueno, 8 por 12. Quiere decir que 12 es la medida de base de este rectángulo. Ahora que hemos encontrado esa medida, hay que observar, para obtener la coordenada A, que esta coordenada está exactamente a la misma altura que esta otra coordenada de aquí, la de menos 2,6. Es decir, la altura va a seguir siendo de 6. Pero ¿qué pasa con su posición respecto al eje X? Bueno, a esta coordenada de menos 2 habrá que sumarle esos 12 de espacio que tenemos de base. Los 12 que tenemos desde aquí hasta acá. Y menos 2 más 12 nos va a dar un total de 10. La respuesta correcta entonces será esta, 10,6, el inciso B. Seguimos. Pregunta 43. En la siguiente figura las líneas AB y CD son paralelas. ¿Cuáles son AB y CD? Estas dos. ¿Qué te resalto aquí en amarillo? Son paralelas, así que podemos aplicar leyes de ángulos en paralelas. Ahora nos dicen la medida del ángulo GHI. ¿Cuál es el ángulo GHI? Recuerda que para identificarlo, el vértice es el que está en medio, H. Y las otras dos letras nos indican hacia dónde vamos a abrir el ángulo. Esto quiere decir que este es el ángulo GHI. Y su medida es de 55 grados. Y la del ángulo DIL, que es este de aquí, es de 50 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo FGI? Que es este verde de aquí. Para obtenerla vamos a hacer lo siguiente. Primero, ese ángulo azul, el DIL, por ley de los espejos es igual al ángulo GIH, que es este otro azul de acá, 50 grados. Ahora, si te fijas en este triangulito azul, puedes hacer varias cosas. Puedes completar el triángulo y luego sacar el suplementario o recordar la siguiente regla. El ángulo externo de un triángulo, que es en este caso el que estamos buscando, este en verde, siempre será igual a la suma de los dos internos contrarios, 50 y 55, que esto nos dará sumado 105 grados. Esa es la respuesta correcta y es 105. Si lo prefieres, también puedes completar el triangulito azul. Nos faltarían aquí arriba 75 grados y esos 75 se completan con el verde para formar 180. De cualquier manera,
el procedimiento está correcto. Pregunta 44. ¿Cuántos triángulos ves en la siguiente figura? Te recomiendo que sigas una de dos estrategias, o que empieces a contar del triángulo más grande que veas hacia los triángulos más pequeños, o viceversa, que empieces contando todos los triángulos pequeñitos y vayas contando los más grandes después. Si empezamos por los más pequeños, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. Aparte de estos, ¿cuáles otros hay? ¿Qué sigue en tamaño? Bueno, yo puedo observar que hay dos triángulos así. Este sería el 6 y el 7. También están los otros dos triángulos, así, el 8 y el 9. ¿Cuál otro nos hace falta? El triángulo más grande, que es el que los engloba a todos, y es el 10º triángulo. ¿Ves algún otro? Yo creo que no. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio será el inciso C. Hay un total de 10 triángulos. Continuamos. Pregunta 45. La recta AB tiene los extremos en A 2,8 y B 10,12. Si se desea ubicar un punto justo en el centro de la recta, ¿en qué coordenada se debe ubicar ese punto? Ahí te va. Para obtener un punto medio, lo que se debe hacer es sacar el promedio de cada coordenada. Es decir, el promedio de las coordenadas en X va a ser la coordenada en X. Y el promedio de las coordenadas en Y de ambos puntos va a ser la nueva coordenada en Y. ¿A qué me refiero? Chécate que cada punto consta de dos coordenadas. Una en X, la primera, y una en Y, la segunda. En este caso, 2 y 10 son coordenadas en X y 8 y 12 coordenadas en Y. Para obtener el punto de en medio, lo que necesitamos es el promedio de 2 y 10, las coordenadas en X, y el promedio de 8 y 12, las coordenadas en Y. ¿Por qué entre 2? Porque estamos buscando promedio. ¿Cómo sacas el promedio? Sumas todo y lo divides entre la cantidad de datos. En este caso sumamos 2 y 10, que son las coordenadas en X, y lo dividimos entre la cantidad de datos. Solo son dos coordenadas. Y lo mismo sucede con las coordenadas en Y. Continuamos con la operación. Nos van a quedar 2 más 10 son 12 entre 2 y 8 más 12 son 20 entre 2. Las coordenadas correctas en nuestro resultado deberán de ser entonces 12 entre 2, 6 y 20 entre 2, 10. La respuesta correcta a este ejercicio será el inciso A, 6,10. Ejercicio 46. Si 450.000 es igual a 4.5 por 10 elevado a la A, ¿cuál es el valor de A? Cuando reducimos un número muy largo a notación científica, esa A, que es el exponente del 10, nos indica cuántos espacios hemos recorrido el punto. El punto de nuestra cantidad original se encuentra aquí. Ahora, para dejarlo en medio del 4 y el 5, nosotros tuvimos que recorrerlo 1, 2, 3, 4, en 5 ocasiones, 5 lugares para que terminara ahí donde te lo marco en rojo. Quiere decir que el valor de A en realidad es 5. Y esa será la respuesta correcta. Recuerda que en tu hojita de respuestas debes colocar la respuesta siempre a tu derecha, dejando espacios a la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Pregunta 47. Ya casi acabamos. La razón de novelas de terror a novelas de romance
es de 2 a 3. Terror se nos da en un principio, es decir, el 2 le corresponde a terror y el 3 a romance. Tenemos 2 y 3. Recuerda que siempre debes considerar una tercera columna que nos indique el total de películas. En este caso, considerando que se vieron 2 de terror y 3 de romance, en total fueron 5 películas. Ahora, si en total ha leído 100 novelas, y solo considerando estos dos tipos, ¿cuántas fueron de romance? Bueno, en este punto ya no nos interesa el dato de las que fueron de terror. Nos concentramos únicamente en estos datos y podemos hacer una regla de 3. Es una regla de 3 directa. Puedes efectuar el procedimiento tradicional de multiplicar en diagonal y dividir cruzado. O también puedes efectuar la simplificación. Para la simplificación, 5 por cuánto nos da 100 por 20. Eso mismo hay que aplicarlo del otro lado porque es directa. Entonces 3 por 20 nos da nada más y nada menos que 60. Ese es el resultado de este ejercicio. Seguimos. Pregunta 48. Un automóvil eléctrico puede recorrer 240 kilómetros y su batería está cargada al 100%. Pero además venden una actualización que permite recorrer un 40% más de distancia. ¿Cuántos kilómetros más podrá recorrer un automóvil que tiene la actualización? Bien, nos preguntan por cuántos kilómetros más, es decir, los 40% extra. ¿Cómo sacamos ese 40% extra? Con una regla de 3. Si 240 en cantidad corresponde a nuestro 100% y nosotros buscamos el 40%, podemos aplicar una regla de 3 tradicional, multiplicar y dividir, o simplemente multiplicar por 0.4. ¿Sale? Yo te recomiendo, como estamos tratando con cantidades cerradas, que efectúes una simplificación de la siguiente manera. Lo más fácil es conseguir primero el 10%. ¿Cómo? Simplemente dividiendo entre 10 ambos lados y así obtenemos 24. Ahora, para finalizar, multiplicamos por 4 a ambos lados y así obtendremos el 40%, que en este caso serán 96. Este es el resultado correcto para este ejercicio, 96 kilómetros. Seguimos. Pregunta 49. ¿Cuál es la pendiente de la siguiente recta? Ya habíamos analizado en un ejercicio anterior cómo obtener la pendiente. La pendiente la vamos a obtener con el cambio de un punto a otro en altura sobre el cambio de un punto a otro en horizontal. Esto quiere decir que hay que identificar aquellos puntos en donde nuestra línea, nuestra función, cruza con las esquinitas de la cuadrícula. Te los voy a marcar por aquí. Tenemos uno aquí, otro acá, otro por aquí. Recuerda que solo necesitas 2. Yo te marco todos para que tengas opciones de dónde elegir. Ahora, vamos a ver de un punto al siguiente cuánto caminamos en horizontal. En cualquier caso, caminamos 1. ¿Y cuánto caminamos en vertical? En cualquier caso, 2. Y 2 entre 1 nos da de resultado 2. Este es el resultado final. Nuestra pendiente vale 2. Ejercicio 50. Si se sabe que 7x más 4y es igual a 22 y además 4x más 2y es igual a 12, ¿cuál es el valor de 3x más 2y? Antes de empezar a hacer cosas para descubrir el valor de cada variable, hay que analizarlos, todas estas ecuaciones, para saber si hay algo más sencillo. Yo te recomiendo lo siguiente.
Cuando te piden de respuesta el valor de una sola variable, tienes que aplicar los procedimientos para sistemas de ecuaciones. Pero cuando te piden de resultado el valor de una ecuación o una expresión completa, lo más probable es que tengas que aplicar criterios de ecuaciones. ¿De qué se trata? Tus dos ecuaciones de pista debes colocarlas una encima de la otra con cuidado de ordenarlas por columnas, es decir, que queden las X alineadas, las Y alineadas, el signo igual, y posteriormente los números. Quedarían en este caso como 7X más 4Y es igual a 22, e inmediatamente abajo 4X más 2Y es igual a 12. A continuación, yo recomiendo poner una línea y nuestra expresión meta, que es 3x más 2y. Ahora debes analizar qué puedes hacer con los coeficientes de tus ecuaciones de pista para llegar a los coeficientes de tu ecuación de resultado. 7 y 4, ¿cómo puedo transformarlos en 3 con cualquier operación, suma, resta, multiplicación y división? En este caso, con una resta. 7 menos 4, 3. Hay que corroborar la siguiente columna. 4 menos 2, 2. Ya corroboramos la regla, entonces esto se repetirá en la última columna, la del resultado. 22 menos 12, y eso nos dará nuestro resultado, que es 10. Pregunta 51. ¿Qué número debe ir en el espacio vacío de esta sucesión? Hay que analizar cómo cambiamos del primer término al segundo, del segundo al tercero y así sucesivamente. Del primero al segundo, sumamos 1. Para continuar, de 4 a 6, sumamos 2. Seguimos, de 6 a 10, sumamos ahora 4. De 10 a 18, sumamos ahora 8. Si te fijas, vamos sumando cada vez el doble de lo que sumamos anteriormente. Entonces, para el siguiente término habrá que sumar el doble del anterior, es decir, 16. Y 18 más 16 nos da un total de 34. Esta será la respuesta correcta. Pregunta 52. 5 números consecutivos tienen como promedio 20. ¿Cuál es el mayor de los 5 números? La clave está aquí. Son números consecutivos. En números consecutivos hay una regla muy interesante que nos dice que el promedio es exactamente igual a la mediana. ¿Cuál es la mediana? El término central. Si sabemos que el promedio es 20, eso quiere decir que el término de en medio va a ser 20. Y son 5 números. Entonces a los lados tendremos 19, 21, 18 y 22. De estos nos preguntan por el mayor, y claramente es 22. Siguiente pregunta. En la figura, O es el centro del círculo. ¿Cuál es el valor de X en grados? Bueno, cuando tratamos con ángulos así, formados por dos radios del mismo círculo, siempre vamos a formar triángulos isósceles. Eso quiere decir que este ángulo de 67.5 grados va a ser igual a este de aquí arriba, 67.5 grados. El único diferente va a ser este rojo de aquí. Así como vimos en un problema anterior, puedes completar este triángulo y después ver cuánto nos hace falta en el ángulo X para completar los 180. O también recordar esta regla. Ese ángulo verde
es el ángulo externo correspondiente a este triángulo y específicamente a ese vértice rojo. El ángulo externo de cualquier triángulo es exactamente igual a la suma de los dos internos contrarios, es decir, esos dos de 67.5. Serían 120, 134, 135, lo que vale este ángulo. Claro que si lo prefieres, puedes completar el ángulo rojo de este triángulo, que serían 45 grados, si no me falla el cálculo, 45 grados. Y a esos 45, ¿cuánto nos hace falta para los 180 que completan los verdes? Igualmente, 135, que es nuestra respuesta correcta. Con cualquiera de los dos procedimientos, obtendrás este resultado. ¿Cuántos centímetros cuadrados de la figura están sombreados? Bien, lo que necesitamos nosotros es este marco externo, por un lado, y del otro lado, el marquito interno, es decir, este de aquí. Cada uno de estos marcos los vamos a obtener de la siguiente manera. El marco rojo lo vamos a obtener con la medida o las medidas del rectángulo más grande, que serían estas dos de aquí, que nos marcan del mayor 10 centímetros por 6, 10 por 6. Ese va a ser el rectángulo mayor. Menos el que sigue, que tiene medidas de 9 y 5 centímetros. 9 aquí adentro y 5 centímetros. Que sería este de aquí, el pequeño. Entonces 10 y 6 y aquí 9 y 5. El área del grande sería de 60, base por altura, 10 por 6, 60. Y la del pequeño, 9 por 5, que son 45. Entonces la medida de este primer marco exterior que está sombreado va a ser de 60 menos 45, es decir, 15 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el marquito interior, el azul. Vamos a necesitar las medidas del rectángulo externo, que son de 8 de largo y 4 de ancho. Es decir, este de aquí mide 8 y de alto mide 4. 8 por 4. Y le vamos a restar el siguiente rectangulito, que es este de aquí, cuyas medidas, si seguimos el patrón, serán de 7 y 3. 7 y 3. Base por altura, 8 por 4 nos da 32. 7 por 3 son 21. 32 menos 21 nos va a dar de resultado 11 centímetros cuadrados, que es la medida de este marquito azul que está sombreado. En total, ¿cuánto tendremos? Pues la suma del azul y del rojo, es decir, 15 y 11. 15, bueno, si quieres te lo pongo con el color propicio. 15 centímetros cuadrados del rojo. 15 centímetros cuadrados del rojo, más los 11 centímetros cuadrados del azul, nos da un total de 26 centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta correcta. Felicidades para empezar si te quedaste hasta este punto. ¿Cuál es el área superficial en centímetros cuadrados de un cubo, cuyo volumen es igual a 1 centímetro cúbico? Bueno, observando nuestro cubito, ¿cómo obtenemos el volumen? Multiplicando el largo por lo alto por la profundidad. Y si el volumen es igual a 1 centímetro cuadrado,
quiere decir, perdón, cúbico, quiere decir que multiplicamos 1 por 1 por 1. Todas las medidas de este cubito son de 1 centímetro, tanto de largo, como de profundo, como de alto. Ahora nos preguntan por área superficial, lo que mide por fuera, como si lo fuéramos a cubrir con papel para regalo. Para eso hay que calcular primero cuánto mide superficialmente una sola de sus caras. Una sola de sus caras mide 1 por 1 centímetros. Quiere decir que una sola cara mide 1 centímetro cuadrado. Entonces, lo que mide cada cara, 1 centímetro cuadrado, lo vamos a multiplicar por la cantidad de caras. A menos que se nos indique otra cosa, los cubos normalmente son de 6 caras. Entonces, lo multiplicamos por 6 y así obtenemos nuestro resultado final, que son 6 centímetros cuadrados, ya contando cada una de esas 6 caras. Muy bien, chicos, hemos terminado con la explicación de este examen de mega simulacro. Esperamos verlos pronto en nuestro curso para que aprendan muchísimo más de todos estos temas y ahonden aún en otros que ni siquiera se han presentado en este mega simulacro. Los esperamos con todo gusto y hasta la próxima.